Amigos, bienvenidos a su canal Orchis Channel. En esta oportunidad voy a abordar el tema relacionado a polinomio de Taylor. No sin antes recordarles que por favor se suscriban, compartan y le den like para que cada día sigamos creciendo y podamos llegar y ayudar a más personas en estas áreas del conocimiento. Bien, ¿de qué trata polinomio de Taylor? Dada una función f, dada cualquier función, la cual tiene n derivadas en un punto C, entonces un polinomio de Taylor es un polinomio que tiene la siguiente estructura. P sub n en x va a ser igual a f de c más f' de c por x menos c más f' de c sobre 2 factorial por x menos c al cuadrado más f' de c sobre 3 factorial por x menos c al cubo más, y así sucesivamente hasta llegar a fn, la enésima derivada, ¿verdad?, de c en c, la enésima derivada de tu función en c sobre n factorial por x menos c a la n. Bien, entonces les traigo un ejemplito, y es que dada tu función, dada f de x igual al logaritmo natural de x y c igual a 1, hallar los siguientes polinomios de Taylor. Polinomios de Taylor son P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Solución. Entonces, yo me fijo que ese polinomio requiere de f en c, evaluar mi función en c. C vale 1 y f es logaritmo natural de x. Entonces, f de 1 va a ser igual al logaritmo natural de 1. Y eso es igual a 0. También necesito evaluar la primera, en este caso sería la primera, segunda y tercera derivada de mi función en ese punto C. Entonces, calculemos esas derivadas. f' de x va a ser igual, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y al reescribirla es x a la menos 1. Entonces, evaluando, f' de 1 va a ser igual a 1 entre 1 igual a 1. Voy con la segunda derivada. f' de x va a ser igual a menos por mata menos, x a la 1 por 1 es 1, x a la como acá resto 1 sería a la menos 2. Reescribiendo, esto es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, f' de 1 va a ser igual a menos 1 sobre 1 al cuadrado, o sea, menos 1. ¿Qué me falta? La tercera derivada de mi función para poder resolver la parte del f' de c, o sea, el del p sub 3. Entonces sería f' de x va a ser igual a menos por menos da más, 2 por 1 es 2, x a la menos 3. Reescribiendo, esto es 2 sobre x al cubo. Entonces, evaluando mi tercera derivada en 1 va a ser igual a 2 sobre 1 al cubo, y eso es igual a 2. Bien, P sub 0 entonces estaría dado por f de c. En este caso es f de 1, y eso nos dio a 0. Ahora, P sub 1 va a ser igual al
P sub 0, que es f de c, más f' de c por x menos c. Esto es igual entonces a f de c, que valía 0, más f' de c. F' de c me dio 1. Lo voy a multiplicar por x menos c, que vale 1. 1 por x menos 1 es x menos 1. Ahora, p sub 2 va a ser igual a f de c, o sea, va a ser igual a tu p sub 0 más tu p sub 1, que sería f de c más esto que está por acá, más este nuevo término. Entonces sería f de c más f' de c por x menos c más f' de c por x menos c al cuadrado, pero acá sería sobre 2 factorial. Sustituyendo entonces, pues 0 más, ¿y cuánto me quedó acá? X menos 1. Más, ahora, f' de c. f' de c vale menos 1. Sobre 2 factorial. 2 factorial de 2 por 1 es 2 por x menos c al cuadrado. Realmente esto es x menos 1 más por menos da menos, menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Ahora voy a calcular el polinomio 3. P sub 3 va a ser igual a f de c más f' de c por x menos c más f' de c por x menos c al cuadrado, acá sobre 2 factorial, más, ahora sí, la parte del 3 que sería f' de c sobre 3 factorial por x menos c al cubo. Sustituyendo, esta parte ya la tenemos, es el P2. ¿Vieron? Entonces, es esto que está por acá. X menos 1 menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Más f' de c, eso me dio 2. Sobre, y 3 factoriales, 3 por 2, 6 por 1, 6. Por x menos 1 al cubo. Pero acá puedo sacar mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces me quedaría un tercio ahí. Al final, p sub 3 entonces va a ser igual a x menos 1 menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado más un tercio por x menos 1 al cubo. Bien, eso es lo que le tenía preparado acerca del polinomio de Taylor en esta primera parte, ya que la parte 2 será el video en el cual voy a abordar el polinomio de Maclaurin, que ahí se diferencia de este en el valor de c, ya que Maclaurin es estrictamente para el caso en el que c es igual a 0. Entonces Maclaurin es un caso especial del polinomio de Taylor. Bueno amigos, favor suscribirse, compartir, darle like, comentar para ver qué video les gustaría que subamos en la próxima semana, ya que los temas que más pidan, esos son los que vamos a subir. Saludos, bendiciones y éxito.